Seguimos con el estudio bíblico de la Epístola a los Efesios y más concretamente seguimos con la mini maxi serie sobre los dones espirituales. Mini maxi, recuerdo cuando mi hija era muy pequeña, miraba un canal de dibujos animados en cadenas romanas de dibujos animados que se intitulaba Minimax. Y ahora pues me he acordado de eso. Eran dibujos muy bonitos, lo pasaba muy bien mirando esas caricaturas. Bien, volvemos al estudio bíblico. Seguimos con la mini maxi serie sobre los dones espirituales. Hemos abordado aproximadamente una clase para cada don y ministerio de los... para cada don y ministerio que ha cesado. Una clase por cada, aproximadamente. Luego, una clase más para el don y ministerio del evangelista. Y posteriormente hemos avanzado muy despacito, profundizando sobre el don y ministerio de pastores y maestros, porque en este don y ministerio tenemos mayor y especial interés, por cuanto nos toca mucho más de cerca y mucho más directamente. ¿Por qué este interés especial en el don y ministerio del pastor? ¿Por qué decimos que nos toca más directamente? Gracias, pastor. Bueno, porque los requisitos que se esperan y se exigen de un pastor, en el sentido del carácter moral, es lo mismo que se espera y exige de todo creyente, salvo el ser apto para enseñar. Al detenernos sobre este don y ministerio, estamos evaluando primero los requisitos, es decir, el carácter moral, según las dos listas que tenemos en Primera de Timoteo y en Tito 1, de 5 al 11. Primero Tito 1, de 5 al 11, sí. Luego veremos las responsabilidades de un pastor con respecto a su iglesia local. Luego las responsabilidades de la iglesia local con los pastores. Y finalmente modelos de gobiernos de la iglesia, refiriéndonos solamente a la singularidad o pluralidad de pastores en una iglesia local. Pero vamos a dar lectura a esos textos. Y posteriormente seguimos con la exposición. Efesios 4, versículo 11 solamente, y luego pasamos a Primera de Timoteo y a Tito. Efesios 4, 11 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos ahora a Primera de Timoteo. Capítulo 3, versículos 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y ahora pasamos a Tito, capítulo 1. Leemos los versículos del 5 al 11. Por cierto, si alguien no ha puesto todavía su teléfono en modo avión, por favor que lo haga. Es recomendable que lo ponga en modo avión y no solamente que lo silencie, porque ya nos ha pasado en varias ocasiones que los teléfonos más sensibles, más inteligentes, escuchan una expresión, una frase, una palabra y se ponen a buscarlo sin que alguien le diga, haz esto. Y luego pues parece que va comentando el mensaje. Tito 1, de 5 al 11. Por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Amén. Bien, ahora estamos con los requisitos del carácter moral. Hemos observado que el pastor ha de ser irreprensible, es decir, uno contra quien no se puede traer acusación veraz de varias cosas. Como por ejemplo, en lo familiar tiene que ser monógamo y entregado a su familia, y que tenga un liderazgo firme y amoroso con los de su casa, es decir, que tenga su casa en orden. También hemos visto que debe ser serio, prudente, sobrio era, no serio. Sobrio, prudente y decoroso, sí. Hay un error de autocorrector ahí. Que sea sobrio, prudente y decoroso en el púlpito, y no solamente en el púlpito, sino también en el trato con la gente. Y lo último que hemos visto de la lista de los requisitos es que sea hospedador u hospitalario con los hermanos que lo necesitan. Ahora, antes de seguir con otros requisitos más, me gustaría retacar un par de cositas que se me quedaron cortas en las clases anteriores. Lo primero que quiero retacar son dos cosas que aprendí en un mensaje del pastor Josías Grauman, uno de los pastores de Grace Community Church, iglesia donde hasta hace poco servía como pastor principal John MacArthur, hasta que partió con el Señor. Por cierto, Josías Grauman tiene la misma perspectiva sobre el texto de Primera de Timoteo, y él también ve que irreprensible es el encabezado de la lista de los requisitos y no un requisito en sí. Y por ser uno de los pastores de Grace Community Church, sospecho que los demás pastores tienen la misma visión que él. Josías Grauman dijo lo siguiente con respecto a lo irreprensible, y luego una afirmación con respecto a la lista de los requisitos. Con respecto a lo irreprensible, él dijo: es necesario que sea irreprensible, no es opcional, ni siquiera es ideal, es necesario, es obligatorio. Si alguien no cumple con estos requisitos, no puede ser pastor. No hay debate, dice Josías Grauman, y yo comparto su postura. Lo que dijo sobre la lista de los requisitos es lo siguiente: la lista de requisitos no es exhaustiva, sino representativa, como la gran mayoría de las listas de la Biblia. Por ejemplo, un pastor no puede leer esto y decir: uy, qué bien que no dice nada de la mentira, porque a mí me encanta mentir, pero como no dice nada de la mentira en la lista de los requisitos, entonces puedo mentir libremente, y esto no me descalificaría. Estoy parafraseando, ya no cito literalmente, perdón. No, dice Josías Grauman, es una lista representativa, no exhaustiva. Cita literal del sermón, bueno, salvo lo que he parafraseado. Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque hay hermanos que cuando leen estos requisitos afirman que este es un ideal, y dicen ellos: no, es que estos requisitos solamente los puede cumplir el Señor Jesucristo. Y es cierto si los miramos de una forma perfecta, si lo miramos al superlativo, pero se pueden cumplir de forma imperfecta, pero de forma
honesta, de forma real, de forma sincera, con un esfuerzo y un deseo sincero. Sin llegar a la perfección, por supuesto, porque nadie puede llegar a la perfección, pero sí honestamente, sí con un deseo real y con un gran porcentaje de éxito en cubrir, en alcanzar esas condiciones. Dicen esos hermanos, no, esto es un ideal, es algo inalcanzable y no algo real para valorar como confirmatorio o descalificativo. Y yo creo que no es así, hermanos, sino que realmente, igual que Josías Grauman, el Señor quiere que los pastores tengan estas cualidades de forma real en su vida, porque son cualidades alcanzables, son cualidades de un cristiano maduro y no de un cristiano perfecto, cosa que no existe en este lado de la gloria. Es necesario, dice Pablo, es necesario que sea irreprensible. Luego explica qué significa irreprensible, en qué áreas de la vida tenía que ser irreprensible. Ahora, lo segundo que quería retocar es con respecto a una afirmación sobre la hospitalidad que hice la semana anterior. Posteriormente al culto, por el camino, mi esposa me preguntó, ¿por qué dijiste que la invitación mutua de unos hermanos al comer un domingo en mi casa, el siguiente en la tuya, no es hospitalidad? Porque es tan obvio que esto no es hospitalidad, ¿por qué consideraste necesario dar ese ejemplo y hacer esa explicación? Bueno, ¿por qué dije eso? Pues hace tiempo yo consideraba que esta práctica formaba parte de la hospitalidad y luego entendí que no, que simplemente es un deseo de compartir el tiempo y la comida con unos hermanos con quien tengo amistad. Y pensé que quizás pues, alguien más estaba confundido con esto como lo estuve yo, y por eso hice esta aclaración y por ninguna otra razón más. Ahora, volviendo a lo nuestro, esta tarde continuaremos con la exposición de los requisitos para el pastor. Y concretamente vamos al versículo 3 de 1 de Timoteo 3 con no dado al vino. Volvemos unas páginas en nuestras Biblias a 1 de Timoteo capítulo 3. Leemos desde el versículo 1 una vez más. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. De momento nos detenemos sobre la parte no dado al vino, porque necesitamos definir qué significa dado al vino. Porque en las iglesias evangélicas hay más de un concepto sobre lo que podría ser la definición de esta expresión. Algunos afirman que la Biblia manda una abstención y aborrecimiento total de todas las bebidas que contienen el más mínimo grado de alcohol y que incluso el mismo nombre de una bebida, si tiene relación con las bebidas alcohólicas, está definitivamente prohibida. Simplemente por llamarse mosto o cerveza, aunque es sin alcohol, por estar relacionadas con el vino y la cerveza, un cristiano, dicen esos hermanos, un cristiano debería rechazarlas y aborrecerlas, porque muchas personas se emborrachan con estas bebidas y la Biblia, dicen esos hermanos, prohíbe el uso de estas bebidas. Bueno, en esa afirmación hay algunas partes de verdad y hay algunas partes de sabiduría, pero no es completamente verdad y completamente sabiduría. Es cierto que muchos de nosotros venimos de lugares donde hay mucho abuso del alcohol y cuando uno toma vino, cerveza o cualquier otra bebida alcohólica, no es para acompañar la comida o para una celebración, sino para emborracharse. Y por eso, el simple nombre de una bebida, si está relacionada de alguna manera con el alcohol, en las iglesias es considerado como algo pecaminoso en extremo.
Estos días está circulando un video corto, un short, como le dicen en YouTube, de un predicador de cierto éxito de mi país, romano, y ese predicador dice: es incompatible que tengas cerveza sin alcohol en el frigorífico y que digas que eres salvo. Bueno, si eso os parece fuerte, os digo otra, que esto lo escuché hoy mismo. Uno presumía desde el mismo púlpito diciendo: tengo 26 años sin poner en mi boca una sola gota de café. Ya no era alcohol, eso ya café. Y unos 23, porque fui un poco terco, unos 23 años desde cuando no pongo en mi boca ni una gota de refresco. Y no me parece justo que vosotros, los que tomáis café y refresco, estéis en la misma gloria conmigo. Eso es lo que dijo. Luego había una parte también para mujeres que decía que no le parece justo que las mujeres que solamente han dado luz a 2 hijos o a uno o incluso algunas a ninguno, tengan la exigencia, tengan la esperanza de estar en la gloria con las que han parido 8 o 10 hijos o más. Así que, como se dice por mi tierra, en la viña del Señor hay muchas cosas. En una iglesia así, no esa de café y de refresco o de hijos, sino como la primera, la de cerveza sin alcohol. En una iglesia en cual no se permitía ni cerveza sin alcohol o mosto, yo pasé mis primeros 8 años como creyente. Al otro extremo podemos encontrar, eso es el extremo legalista. Pero hay otro extremo, que es el extremo liberal, por no decirlo mejor, libertinaje. Encontramos hermanos o iglesias que no ven ningún problema en el exceso de consumo de bebidas alcohólicas. En el exceso, no en el uso, sino en el exceso no ven problemas. Recuerdo que hace unos años conocí a un hermano que tenía problemas con eso y un día, tratando de justificarse, me presentó una interpretación muy peculiar y particular suya de la defensa de Pedro en el día de Pentecostés, el día del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos en Jerusalén y hablaron las maravillas de Dios en otras lenguas que no habían estudiado ni aprendido, sino que milagrosamente lo habían recibido como un don del Espíritu Santo, los burladores concluyeron: están llenos de mosto. Y ahora sale ya no uso calificativo, sale la defensa, la interpretación de la defensa de ese hermano, citando lo que Pedro contesta. Pedro dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pues ahora viene la brillante, ya al fin ya doy un adjetivo de la interpretación, viene la brillante y la peculiar interpretación de ese hermano, y él dice que Pedro no contestó con algo parecido a: varones judíos, ¿cómo podéis traer esta acusación calumniosa sobre estos hermanos? Sabéis de sobra que los discípulos de Jesús no toman vino ni ninguna otra bebida alcohólica, sino que según la interpretación de ese hermano, Pedro les dijo: varones judíos, apenas son las 9 de la mañana, la hora tercera del día. A mis compañeros no les dio tiempo a emborracharse. El día apenas empezó. Si fuera más adelantado el día, pues quizás podrían estar llenos de mosto, pero no tan temprano. Sí, esa era la interpretación de uno que se consideraba hermano, llevaba unos 30 años en el Evangelio y pretendía tener un cargo de autoridad, un puesto de autoridad en una iglesia conservadora. Por supuesto, esta es una pésima interpretación del texto bíblico y una pésima defensa de su real problema con el alcohol, porque tristemente ese hombre sí bastante a menudo tenía problemas
con las bebidas alcohólicas y se le veía en situaciones en cual no controlaba bien su cuerpo, su habla, su razonamiento y lo demás. Hay también una tercera posición. Otros hermanos, por pereza al estudio o por una precaución excesiva, afirman: tomar un poco de vino quizás no sería pecado, pero ¿por qué arriesgarse? Es más sano no tomar ninguna gota y así estarás seguro de que nunca vas a estar ebrio. Mejor lo tenemos como algo prohibido, como algo pecaminoso, y así estamos más seguros que los hermanos más débiles no lo toman porque le decimos que es pecado, se asustan y pues así mejor lo guardamos mejor así. Mejor ser más precavidos. Este pensamiento puede parecer muy prudente, muy maduro y sabio, pero me temo que no es así, porque de la misma manera actuaría contra el pecado de la glotonería o de la avaricia. Dirá ese hermano: bueno, pues como hay peligro de glotonería, ya no tomaré ningún bocado de comida, no sea que en lugar de alimentarme me paso a ser glotón y ahí voy a pecar. Dudo mucho que razona de la misma manera en ese aspecto. O, en el caso de la avaricia, dirá ese hermano: gastaré todo el dinero que tengo y no haré ningún ahorro para situaciones en cual pueda aparecer una emergencia, una necesidad, un accidente o una necesidad de ayudar a alguien, porque si haré ahorros, ¿puedo arriesgarme a llegar a ser un hombre avaro? Dudo mucho que razonaría así. Es absurdo, ¿verdad? Creo que nadie en su sano juicio piensa de esa forma. Pero para no alargarlo más, hermanos, ¿qué dice la Santa Escritura al respecto? ¿Cuál es la enseñanza bíblica sobre el uso del vino? Bueno, pues, como ya dije, por no alargarme demasiado en ese punto, iré directamente al ejemplo supremo e irrefutable del Señor Jesucristo. Nuestro Señor tomó vino y también convirtió el agua en vino en la boda de Caná de Galilea, pero nunca jamás tomó vino en exceso. Él reconoció públicamente en un momento y dijo: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, es decir, él, el Señor Jesucristo, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El Señor Jesucristo reconoció que acostumbraba a acompañar las comidas con vino, mayormente cuando de una invitación se trataba, algo aceptado culturalmente en Israel. Y no solamente aceptado culturalmente, sino también necesario por la pésima calidad del agua en aquel tiempo. Solían mezclar una parte de vino con dos partes de agua, para bajar la fuerza del alcohol y para desinfectar el agua y mejorar así el sabor. Si el acto en sí de beber vino sería pecado, como dicen los legalistas, o como dicen también, como insinúan más bien la tercera categoría, los prudentes, si el acto en sí de beber vino sería pecado, entonces Jesús pecó. Y si pecó, no es Dios. Y si pecó y no es Dios, no es salvador de nadie. Y si pecó y no es Dios ni salvador de nadie, Jesús es un farsante y nosotros todos estamos perdidos eternamente. Y no sé qué estamos haciendo aquí. Pero esos mismos hermanos que afirman que es pecado tomar una sola gota de vino, incluso cerveza sin alcohol y mosto, consideran que es pecado porque son bebidas que están relacionadas con las alcohólicas y fácilmente te pueden llevar al desliz en pecado.
Incluso esos hermanos reconocen alto y claro que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre y que nunca pecó. Pero dicen que es pecado tomar vino. Bueno, los llamo hermanos porque si no creerían que Jesús es Dios y que no pecó, no podría llamarlos hermanos. Pero por lo menos esto lo creen. Entonces estamos en un dilema. Si Cristo es Dios y no pecó, y es Dios y no pecó, y sin embargo bebió vino, cosa que estos hermanos dicen que es pecado, la única conclusión lógica, seria y sana es que beber vino no es pecado, si hablamos de un consumo responsable. Al decir que al tomar una copa de vino es pecado, sería añadir reglas y mandamientos a la Sagrada Escritura, y esto no se puede hacer. Hermanos, la Biblia es muy clara al respecto. Permite un uso limitado y responsable de vino, pero prohíbe vehementemente la borrachera. Un cristiano que es dado al vino, un cristiano que no es moderado con el vino, no puede ser pastor, porque no tiene dominio propio y no puede ser sobrio, prudente y decoroso si es dado al vino. Esto sobre todo si no controla los límites y el vino se apodera de sus sentidos. Pero no solamente esto, diría yo, no solamente si no controla en su vida tomando demasiado, sino que diría yo que uno que no puede comer una comida sin su copita de vino o su cerveza, a pesar de saber claramente que en la mesa hay un hermano débil que muy probablemente tropezará en la libertad que el pastor tiene, y esto a él lo llevará a pecar, a ese hermano débil, porque ese hermano débil está dominado por el vino. Si el pastor no puede renunciar en ese momento a su libertad en Cristo, no anda en amor, es necio y no honra el nombre de Cristo. Porque no es sobrio, prudente, decoroso y no dado al vino. Debería poder abstenerse. Esta misma actitud y pensamiento debería ser presente no solamente en los pastores, sino para todos nosotros, para cada hermano y hermana, porque como ya lo he repetido varias veces, estos requisitos morales no son solamente para los pastores, sino para todos los cristianos en general. Pasamos con lo siguiente. El obispo no tiene que ser dado al vino, pero tampoco tiene que ser pendenciero, no codicioso de ganancias no deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ese punto lo abordaré mucho más breve y miraré estos requisitos antónimos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo puso de esta manera para dar más fuerza al argumento. Dijo que el obispo, el pastor, el anciano, tiene que ser irreprensible, y en este caso es decir, no pendenciero, sino amable, apacible. El siervo de Dios no puede ser pendenciero, no puede ser alguien propenso a provocar o a participar en riñas, peleas, pleitos, sino que un pastor debe ser amable y apacible. Un pastor debe ser tranquilo y agradable en su trato con los hermanos y con la gente. Pendenciero significa exactamente eso, ser propenso a entrar o a provocar o a participar en riñas, peleas, pleitos. Ser pendenciero tampoco encaja con ser sobrio, prudente y decoroso. Hermanos, he conocido varios ancianos en más de una iglesia local que, si le apreciabas y lo halagabas en público, te consideraban un hermano querido, un amigo cercano. Pero si te atrevías a acercarte a él para corregirle en algo o para poner en duda algo que él ha dicho, alguna afirmación que él hubiera dicho, sobre todo si lo hubiera dicho desde el púlpito, ahí sí que entraríamos en problema.
enseguida explotaba. Era como dicen en el otro lado del charco, era de mecha corta, explotaba pronto. Hermanos, en la iglesia del Señor eso no debe ser así. El Señor dijo, por la pluma de Pablo, es necesario que el obispo no sea pendenciero, sino amable y apacible. Tiene que tener una mecha larga, no corta. En conclusión y al mismo tiempo aplicación a este estudio, os quiero decir lo siguiente. Hermanos, si veis este tipo de comportamiento en el pastor o en algunos de los diáconos y miembros del consejo, si veis que alguno está dado al vino o pendenciero y no amable y apacible, acercaros a él y exhortadlo en amor para que se arrepienta. No hablo de un desliz o dos en una vida entera, sino de alguien que fácilmente llega a estos comportamientos. No estoy diciendo que si solamente una vez ha explotado, no debe ser reprendido, no debe ser exhortado para que se arrepienta. Sí, debe ser exhortado para que se arrepienta, pero no hacemos de esto un fin del mundo, no hacemos de eso un caso. Pero si eso se repite, ahí tenemos un problema. Y más todavía, si no se arrepiente, ya sabéis los pasos de disciplina de Mateo 18. Si no se arrepiente, amadlo y santificadlo, no lo dejéis en su pecado. Asimismo, examinaos cada uno de vosotros delante del Señor y probaos para que en vuestras vidas tampoco haya este tipo de comportamiento, porque esto no glorifica al Señor ni honra a la Iglesia, ni al nombre bendito que llevamos. Quizá lo más probable, el de ser dado al vino no es muy común entre nosotros. Quizá puede ser algo muy extraordinario, muy accidental. Pero de pendenciero y de que no es amable y apacible, más de uno he visto que en el momento cuando hay unas diferencias, de amable se le escapa, se le pierde muy fácil, y de apacible, difícil. Incluso cuando uno va, si al equivocarse va y se acerca y le pide perdón a otro hermano, lo de apacible, lo de aceptar la disculpa, aceptar el perdón que el hermano le pide, difícil. También recuerdo, y con eso ya pues me concluyo, finalizo mejor dicho, porque ya estoy en la conclusión. Recuerdo la afirmación de un anciano de una iglesia que solíamos visitar ocasionalmente, yo y mi esposa. Él nos decía que tristemente se han tenido que acostumbrar que a los hermanos, si se les llama la atención por alguna cosa, se les tiene que llamar la atención con muchos pares de guantes de seda, porque son muy delicados, y lo máximo que pueden esperar de esos hermanos es un cambio de actitud, pero no un arrepentimiento público, no una petición de perdón. Eso me suena más a comportamiento de políticos y no de cristianos. Cuando los políticos se dan cuenta que han metido la pata con una afirmación o defendiendo a alguien que luego resulta que es corrupto y acaba en la cárcel o cosas por el estilo, simplemente cambian de postura, cambian de actitud. Pero no recuerdo haber escuchado a ninguno decir,
me he equivocado y lo siento, y pido perdón. Y eso nos decía ese hermano, que en la iglesia donde él estaba en ese tiempo, incluso cuando se daban casos que tenían que llamar la atención a un hermano por un pecado en concreto, lo máximo que esos hermanos tenían como reacción era un cambio de actitud, pero nunca un reconocimiento del pecado. Nunca reconocían públicamente: sí, hermanos, me he equivocado, he pecado y pido perdón. Y si puedo restituir algo en el caso de que he hecho daño o económico a alguien, o de honra, o de lo que sea, pues trato de restituirlo. Eso nunca se daba. Como mucho se daba un cambio de actitud. Que Dios nos guarde de eso. Que nos exhortemos si hemos centrado en algunas de esas actitudes, que Él nos ayude a corregir y que Él nos ayude a arrepentirnos, a confesarlo y a santificarnos. Que así nos ayude Dios. Amén.